Muy buenas chicos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar a cómo leer y escribir en archivos con C. Entonces, lo primero que tenéis que saber es que hay varias formas de hacer esto. Podéis hacerlo mediante punteros archivos, que es lo que vamos a hacer en este vídeo, o mediante descriptores de fichero, que es con el open, como se hace también con las tuberías, con los sockets, etc. Pero aquí vamos a usar punteros de ficheros. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo primero es que vamos a escribir y vamos a crear un programa C que se llame write_file. Entonces, en este programa C vamos a escribir archivos. ¿Cómo? Primero tenemos que incluir unas librerías. La primera de estándar input-output. Entonces, incluimos esta librería y también vamos a incluir la standard library. Entonces, para eso ponemos aquí std.lib. Y ahora vamos a crear un main muy simple en el cual vamos a escribir en un archivo. Este main va a devolver 0. Y vale, entonces, lo primero que tenemos que hacer es declarar el puntero al archivo. ¿Cómo? Este puntero es de tipo file. Y aquí es simplemente poner ahora fp. Entonces, así hemos declarado el puntero al archivo. Recordar que es de tipo file. Ahora bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Pues tenemos que inicializar este puntero. Entonces, ¿cómo? Mediante la función fopen. Entonces decimos que fp va a ser igual a fopen y aquí tenemos que poner dos argumentos. El primero, el nombre del archivo. Pero os estaréis preguntando, oye, pero no hay ningún archivo aquí, estilo, ¿qué archivo quieres escribir? Esa es la cosa, cuando no existe el archivo, esta función lo que te va a hacer es creártelo. Estilo, te crea un nuevo archivo. Entonces, si yo aquí ahora pongo nuevo archivo .txt, cuando ejecute el programa me lo va a crear. Pero ¿qué pasa si ya existe? Entonces lo que va a hacer es usar ese que ya está creado. Entonces, ahora tenemos que decirle el modo en el que tenemos que abrir el archivo. Como vamos a escribir, tenemos que poner W, pero si fuésemos a leer, pondríamos R. Pero es que además tenemos algo adicional, que es que si queremos hacerlo en modo binario, tenemos W más y R más. Entonces, como vamos a escribir normal, sin binario ni nada, pues ponemos W. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es escribir. ¿Cómo? Mediante la función fprintf. Entonces, fprintf es muy similar a printf, solo que al principio tenéis que poner en qué archivo queréis escribir, en este caso fp. Después, lo que queréis escribir, la string, vamos a escribir hola, este es un test, y ahora nueva línea. Y ya está, pero como os digo, es igual que la fprintf, bueno, que el printf. O sea, si aquí ponemos porcentaje de y queremos escribir el número 3, pues se va a escribir también. Lo siguiente que tenemos que hacer es cerrar el archivo. Entonces aquí ahora ponemos fclose y ponemos obviamente el puntero al archivo, fp. Entonces ya está. Así es como se crea un programa para crear un archivo y escribir en este. Ahora hay que compilar, hacemos aquí gcc -o, vamos a llamarle ejecutable write, y aquí ponemos ahora write_file.c y hemos compilado y ahora ejecutamos esto, write, y veis que se crea el nuevo archivo y aquí está, hola, este es un test 3. Entonces, como veis, es muy simple y vamos ahora a ver cómo leer archivos. Entonces, para leer archivos lo que tenemos que hacer es crear un programa readfile.c y en este caso sí tiene que ya estar creado el archivo. Entonces, vamos a crear un nuevo archivo para leer, un ejemplo.txt, en el que, por ejemplo, vamos a tener hola 1, hola 2, hola 3 y hola 4. Entonces, vamos a leer estas strings y las vamos a imprimir por aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues algo muy parecido al anterior, o sea, vamos a coger todo esto, de hecho, todo esto, y vamos a omitir unas cositas. Entonces, ahora la diferencia es que sí, tenemos ya el puntero al archivo creado y tenemos que seguir usando fopen, pero ahora hay que poner el nombre del fichero que queremos leer, en este caso este, ejemplo.txt, entonces lo ponemos, ejemplo.txt, y lo siguiente es el modo, que como he dicho antes, para leer es R. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer ahora para leer? Como sabemos más o menos la estructura del archivo, no nos vamos a complicar la vida. Es este archivo. Entonces, lo que vamos a hacer es un bucle para leer pues string a string. ¿Cómo? Pues for int igual a 0 y, bueno, int y igual a 0 y menor que
4 y más para ir leyendo línea a línea, bueno, línea a línea, string a string, y vamos a usar la función fscanf. Tened en cuenta que esta función fscanf va muy por patrones, tal no sé qué, y aquí como es una string única no vamos a tener problemas. Pero si queréis leer una línea entera, podéis usar la función fgets. Pero en este caso vamos a usar la función fscanf, que es muy similar a scanf. Entonces, ¿cómo la usamos? Primero ponemos el puntero archivo, que es este, el fp. Y aquí ahora vamos a poner que queremos leer. Pues queremos leer una string que acabe por nueva línea. Y ahora lo siguiente que tenemos que poner es dónde guardamos esa string que leemos. Pues vamos a crear una variable, en este caso char str, que es un array de 10, vamos a ponerle. Y, ahí va. Aquí vamos a poner eso, que vamos a leer esa string. Entonces ya tenemos la string guardada y ahora simplemente printearla. Ponemos aquí printf y pues ponemos lo que queremos printear. Queremos printear la string, sí, str y ya está. Entonces ahora cerramos el archivo fp y compilamos gcc-o read file. Y ahora ejecutamos y a ver qué pasa. Entonces, si yo aquí ahora ejecuto read, tendría que mostrarse por la terminal lo que hay en el archivo. Entonces, hago así y como veis, se muestra lo que hay en el archivo. Entonces, eso significa que está bien. Y eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis entendido cómo leer archivos y cómo leer y escribir archivos en C. Y si es así, dadle like, suscribiros, compartid y nos vemos en el próximo.